Queremos contaros que la finalidad de este servicio de atención telefónica es facilitar información a todos aquellos niños, niñas y adolescentes de La Rioja que precisen información porque se encuentren en una situación de riesgo o desamparo social. Lo que queremos es que los menores tengan un apoyo personalizado y así se hace las 24 horas del día durante los 365 días del año, de manera gratuita y sobre todo de manera confidencial, porque el número de teléfono no deja rastro en la factura. Se han atendido un total de 9.526 peticiones de ayuda a menores de edad y a su entorno adulto, una media de 774 llamadas al mes, relacionadas con acoso escolar y o ciberbullying y maltrato físico, en el caso sobre todo de consultas relacionadas con menores. Y en relación con adultos, las consultas más frecuentes suelen ser sobre violencia de género. En concreto, el 99,2% del total de las llamadas se canalizan a través del teléfono ANAR de ayuda a niños, niñas y adolescentes, y el 0,8% a través de la línea de la familia y los centros educativos. Estos datos lo que reflejan es que este servicio está diseñado y dirigido principalmente a los menores, porque muchas veces los niños, las niñas o los adolescentes no se atreven a compartir con sus allegados o con sus familiares determinadas cuestiones que les preocupan. Y, sin embargo, el teléfono del menor les ofrece un espacio seguro donde ellos canalizan pues, sus emociones, sus inseguridades, sus miedos. Y además de la orientación psicológica que se les proporciona a través de este teléfono, los departamentos jurídico y social de las líneas de ayuda ANAR han tenido que realizar 491 derivaciones a organismos jurídicos y sociales, y 33 de ellos han sido casos muy graves en los que se ha tenido que requerir a los cuerpos y fuerzas de seguridad o a los sistemas de protección de menores. Y el principal motivo de intervención fueron situaciones relacionadas con maltrato físico, seguidas de violencia de género en el entorno, violencia de género adolescente, acoso escolar y otras situaciones de riesgo. Y por último, lo que quiero aprovechar es para destacar la gran profesionalidad de los psicólogos, de los trabajadores sociales y de los abogados que forman parte del equipo que trabajan, tanto por su preparación en infancia y familia y su profesionalidad, como en el trato humano con ellos. Para la Fundación ANAR es muy importante poner en valor este servicio y, sobre todo, dar a conocer el teléfono 920-2010 o el 116-111, cualquiera de los dos, que sabéis que además este año hacemos 30 años de desarrollo. Desde que se creó, fuimos la tercera línea que se abrió en el mundo, después del Childline inglés y del teléfono a churro italiano, y desde entonces pues estamos atendiendo a los niños y niñas riojanos, ¿no? Y sobre todo a los adolescentes, porque sabéis que es un teléfono que especialmente es capaz de llegar a esas franjas de edad difícil, ¿no? Que son propias de la adolescencia. Voy a tratar de ser breve, pero sí que quisiera contaros un poco, aunque muchas de las cuestiones ya os las ha comentado también Marta, quisiéramos simplemente empezar explicando en qué consiste el servicio, ¿no? El servicio, como ha explicado, funciona las 24 horas del día y está atendido exclusivamente por psicólogos, psicólogas expertas en materia de infancia. Todos ellos hacen un curso de más de 400 horas de formación, de especialización en materia de infancia y en nuestros protocolos para poder dar la mejor posible atención a todas y cada una de las llamadas. Este personal de la psicología que está atendiendo las 24 horas del día y los 7 días de la semana están acompañados en todo momento por abogados y trabajadores sociales. El objetivo es que se le dé la mejor posible orientación al menor de edad que habla con nosotros y también a sus familias o a cualquier persona que esté en el entorno de un menor que necesite una ayuda. Y para eso lo hacemos en 3 niveles. Voy a explicar muy brevemente esos 3 niveles para que un poco entendáis la cobertura del servicio que estamos prestando en colaboración y con la ayuda del Gobierno de La Rioja. La Fundación ANAR, en primer lugar, siempre que se atiende una llamada, hablamos del primer nivel. En el primer nivel es la psicóloga la que está hablando con el menor, la que hace una exploración del caso y valora las posibles problemáticas que le puedan estar afectando a la persona. Siempre que es posible, lo va a apoyar en su entorno natural, que es su familia.
Siempre que es posible, ese va a ser el primer recurso con el que nosotros podamos contar. Pero como podéis imaginar, por las problemáticas que os voy a contar enseguida, en muchísimas ocasiones la familia no es protectora y entonces estamos hablando del segundo nivel. El segundo nivel es nivel de derivación. Para ello tenemos una guía de recursos de infancia y adolescencia que está constantemente actualizándose y con estrecha coordinación con el Gobierno de La Rioja nosotros podemos dar específicamente la orientación al recurso que se necesita en cada uno de los casos. Vais a ver más adelante cómo hay muchos casos que necesitan 3 y 4 recursos en función de la problemática que esté planteando. También para las familias, también para las personas que están en su entorno, a veces necesitan también de esa derivación, saber, porque en el fondo al final el teléfono se convierte un poco como en la puerta de entrada al sistema de protección. Existen recursos, pero la ciudadanía muchas veces no las conoce y mucho menos todavía los menores de edad. Y por eso es por lo que es importante el que nosotros podamos de alguna manera conectarles y derivar a esos recursos que existen en nuestra sociedad. Y por último, el tercer nivel son niveles ya hablamos de nivel de emergencia, situaciones en las que hay un grave riesgo o desamparo para el menor. Y entonces es cuando iniciamos una intervención. En concreto, el año pasado fueron un total de 33 intervenciones las que nosotros hemos hecho aquí en el Gobierno de La Rioja. Esas intervenciones son, como digo, hay un grave riesgo para la integridad física, hay una situación muy urgente y delicada en el que puede estar incluso en juego la vida de la persona que habla con nosotros, y para eso, gracias a un convenio que tenemos de colaboración con Policía y con Guardia Civil especializada en menores y también con el 112 y con los servicios de protección, vamos a hacer las derivaciones en función de la problemática que se nos esté planteando para que acudan allí en ese momento pues la Policía, la Guardia Civil o los servicios sanitarios de emergencias que sean precisos. En concreto, el año pasado, aquí en La Rioja, como veis en la tabla primera, vemos que ha habido un total de 9.526 peticiones de ayuda y que fueron necesarias para atender un total de 108 casos. ¿Eso qué significa? Que hay muchísimos menores que cuando hablan con nosotros pues requieren, muchas veces llaman en silencio, llaman y cuelgan, llaman contándonos el problema de una amiga, aunque sea ella quien le está pasando, o nos cuentan una problemática que les está preocupando en tono de broma y parece que no es serio, pero están probando, están testando. Otras veces simplemente quieren saber las características del servicio para saber si pueden llamar con seguridad. Y muchas veces de estos casos que estamos hablando, de esos 108 casos en total que pudimos ayudar el año pasado, requieren ellos mismos muchas llamadas. ¿Por qué? Porque estas situaciones muy graves, en muchas ocasiones la menor que habla con nosotros no se atreve a contar directamente que su padre abusa sexualmente de ella o que le ha pegado una paliza a su madre o que está pensando en escaparse o fugarse de casa, ¿no? Necesitan varias llamadas para establecer esa confianza y después un seguimiento posterior que hace nuestro equipo de psicólogos. También es importante distinguir las líneas a través de las cuales atendimos el teléfono. Por un lado está la línea del menor, que es la 920-2010 que os mencionaba antes, o la 116-111, a través de las cuales atendimos un total de 9.214 peticiones de ayuda. Luego está el teléfono de la familia y los centros escolares, que digamos que es el paralelo, pero para personas mayores, adultas, que están dentro del entorno de un menor y que necesitan en un momento determinado recibir una ayuda. Entonces esas personas, por ejemplo, un profesor de un colegio, por ejemplo, una persona que está dentro de su entorno, una cuidadora, etcétera, va a utilizar este otro servicio que está ahí disponible también las 24 horas con las mismas características. El año pasado fueron 76 peticiones de ayuda las que recibimos a través de ese servicio. También tenemos el teléfono para el acoso escolar del Ministerio, a través del cual atendimos un total de 198 peticiones de ayuda, 17 a través del teléfono el teléfono ANAR para casos de niños desaparecidos, que sabéis que es un número armonizado, común a todos los países de la Unión Europea, para los diferentes tipos de desaparición que puedan existir en nuestro país. Fueron 17 las llamadas que recibimos a través de ese servicio el año pasado, y también todos nuestros proyectos, todas estas y cada una de estas líneas están atendidas en paralelo tanto a través de correo electrónico como a través del chat. Si cualquiera de vosotros en un momento determinado necesitáis ayuda para orientar a un menor, os podéis meter en nuestra página web y vas a encontrar rápidamente el chat de la Fundación ANAR. En cuanto a los motivos de consulta, mencionaros
que es que esta no es la diapositiva, pero no sé si pudiésemos ir hacia atrás. No sé si alguien lo está manejando. Gracias. Vale, mira, esta está bien. Ahí vemos, bueno, si puedes pasar la anterior, si es tan amable. Esa, muy bien. Ahí vemos la diferencia entre las líneas. En rojo son las llamadas que recibimos a través de los menores de edad y las que están en gris son las que recibimos de personas adultas que están en su entorno. Deciros que la proporcionalidad fueron que aproximadamente el 70% de los casos que nosotros atendimos fueron por la línea del adulto y el resto, el 29,6%, fueron por la línea de los menores. Vemos que existen diferencias de preocupación, ¿no? De problemas que afectan a unos y otros. Como bien ha señalado Marta, lo que más ha preocupado a los propios menores es la violencia. La violencia contra un menor en cualquiera de sus formas representa el 58,1%. También en el caso de los adultos es lo que más preocupa, un 56% de las peticiones de ayuda, de las problemáticas que recibimos el año pasado. Y entre ellas destacan principalmente las que tienen que ver por parte de los menores con problemas de acoso escolar y también con problemas de maltrato físico seguidos, de violencia de género y también de agresiones sexuales, que como veis son los principales motivos de violencia que padecieron, ¿no? Aparte de la violencia extrafamiliar. Y luego un segundo agrupación importante, un grupo importante que tiene que ver con la salud mental. Ahí hablamos de un 25,8% del total de las peticiones de ayuda por parte de los propios menores y un 21,1% por parte de los adultos y los familiares. Como veis, hay alguna serie de problemáticas sobre la salud mental extremadamente preocupantes, como puedan ser, por ejemplo, la conducta suicida, las ideas y los intentos de suicidio, que además vais a ver en la siguiente diapositiva que ha crecido de una forma significativa. Y después también, como algo importante, mira, ahí se puede observar, como veis, en la diapositiva en blanco estarían las llamadas que recibimos el año 2022 frente a las que están en rojo, que son las que hemos recibido en el 2023. Hay buenas noticias, ¿no? Es decir, ¿qué llamadas son las que han descendido? ¿Cuáles son las que hemos tenido menos problemática? Sí, aunque siguen siendo muchas y en un volumen importante, ahora cuando veis la figura que está en rojo está fusionado tanto las llamadas del adulto como las llamadas de los menores, por eso veis porcentajes diferentes, ¿vale? Vemos cómo descienden las que tienen que ver con el maltrato físico, también descienden las de maltrato psicológico, especialmente importante también la de problemas psicológicos y los problemas de conducta, que sabéis que es uno de los motivos de preocupación para los adultos muy importante. Cuando hablamos de trastornos de conducta, son aquellos padres que tienen dificultades para hacerse con sus hijos, que tienen problemas con normas y límites y que en muchas ocasiones se sienten desesperados porque no saben muy bien cómo actuar con ellos, ¿no? Esto también, como digo, descendió. Pero, ¿qué es lo que generó aumento durante el año 2023? Pues vemos claramente el acoso escolar es una de ellas, seguida de la violencia de género, tanto a nivel intrafamiliar. Este es un tema interesante, ¿no? La violencia de género, como sabéis, en muchas ocasiones pasa desapercibida para los propios menores. Bueno, cada vez más somos más conscientes de que es una realidad que también afecta a los niños y niñas, porque el ver cómo tu padre agrede a tu madre también les está agrediendo a ellos de una forma directa. Pero también tenemos los otros casos, los que tienen que ver con la violencia de género en edades muy tempranas, en la adolescencia, en las primeras relaciones sentimentales, donde ya están produciéndose casos graves de este tipo de situaciones. Y también, como decía, de una forma muy preocupante, porque además supone un incremento que pasa del 5,3% al 9,1%, las ideas e intentos de suicidio. Aquí decimos que es muy importante también sobre este fenómeno la labor que estamos desarrollando, porque estamos salvando vidas, sobre todo en esos casos en los que incluso el intento de suicidio ya se había iniciado en el momento de hablar con nosotros, que dan lugar luego a esas intervenciones que también hemos mencionado. El año pasado también crecieron las dificultades de relación, que estamos hablando de problemáticas que afectan en el entorno del propio menor, muchas veces dificultades de relación también familiar, con personas cercanas, aunque no llegan, por ejemplo, en el colegio, aunque no llegan a ser un problema de acoso escolar, pero sí que representan un problema de dificultad de relación con iguales, etc. Y también los problemas de carácter jurídico. Los problemas de carácter jurídico sobre todo crecen a nivel de los adultos que están en el entorno por preocupaciones relativas
a separaciones, divorcios, régimen de visitas, pensión de alimentos, preocupaciones de esa índole o otros tipos de problemas jurídicos que también pueden estar afectando. También deciros que en cuanto a lo que son las problemáticas de salud mental, ya hemos mencionado, las que más han crecido son las que tienen que ver con la ideación suicida. Muy preocupante también son las que tienen que ver con las autolesiones, aunque han descendido de una forma importante también este año. Y otras como el miedo, las adicciones, la agresividad, rabia. Hay que incidir, hay que explicar que la incidencia de la tecnología tiene también mucho valor en este tipo de problemáticas. ¿Por qué? Porque cuando un menor de edad se encuentra mal, está sufriendo, está con tristeza, está con depresión y se pone en contacto con otras personas que hablan de suicidio como una posible solución a un problema, o incluso le hablan de procedimiento o de método, pues eso aumenta las probabilidades de que el suicidio o que la ideación suicida se llegue a estructurar y se llegue a cometer la conducta suicida. En cuanto a, por último, al número de intervenciones y de derivaciones, las derivaciones que realizamos fueron un total de 491. De ellas, 259 fueron de carácter jurídico y 232 a recursos de carácter social. Y como se ha mencionado también, los casos ya muy graves de intervención que dieron lugar a esta última gráfica, si podéis pasarla, por favor. La última gráfica, eso es, en la que, sí, la anterior, perdón. Ahí está, sí. En la que, como podéis ver, pues hemos tenido sobre todo intervenciones estas de emergencia, de urgencia gravísimas, sobre todo por casos de maltrato físico, seguidos también de violencia de género. Veis que viene 2 veces violencia de género, o en un caso es en el entorno, lo que explicaba antes, que es cuando se produce de padre hacia madre y les afecta a ellos directamente, o los casos en los que, por otro lado, veis que hablamos de violencia de género directamente, que son violencia de género en adolescentes, en sus primeras relaciones sentimentales. Seguido también, como muy importante, de las ideaciones de suicidio, los casos de acoso escolar, todas ellas pudieron llegar a producir. ¿Y con quién hemos intervenido? Pues hemos intervenido con organismos jurídicos, que son las policías, tanto la Policía Nacional con UFAN o con la Guardia Civil, EMUME. Y por último, con los organismos de carácter social, principalmente con protección de menores, con servicios 112 o con los centros de servicios sociales municipales, ¿no? Bueno, y hasta aquí. También mencionar que bueno, hace unos días salió una publicación relativa al tema del acoso, de las agresiones sexuales, y nos parecía importante también matizar sobre este aspecto. Primero, agradecer a los medios el interés sobre esas noticias que tienen que ver con los estudios que ANAR realiza sobre agresiones sexuales u otras temáticas, como también hemos hecho con la ideación suicida, etcétera, que hubo un pequeño error a la hora de la publicación, que bueno, se interpretó mal y salió que habían sido más de 200 casos de agresión sexual. En realidad, simplemente confirmar que fueron 21, que son bastantes, que son suficientes y que son muy importantes, y que por a cada una de esas víctimas de agresión sexual, desde Fundación ANAR, en colaboración con el Gobierno de La Rioja, hemos hecho todo lo posible por ayudar a que esa situación no se siga produciendo y resolver el caso.